a entrar mañana. Al final de la clase vemos lo del... Ya acá nos terminamos de poner de acuerdo en el examen y en la clase. Al final, acabando el tema de ahorita, porque necesito acabar el tema. Bueno. Sale, entonces estábamos con el asunto de la aceleración. Entonces, ya intuitivamente, ayer decíamos, el miércoles, que si tienen la función ft coseno de t, seno de t, la rapidez es constante. Y eso está relacionado con que f' y f' son ortogonales. Entonces, proposición. O sea, f de un dominio en R a Rn. Lo voy a poner en R2 y ya ustedes lo hacen en Rn. La prueba. Igual y lo hacemos de una vez en general. Derivable en D, tal que f de t es igual a k, un real, para toda t en D. Entonces tienen una función de norma constante. Entonces, f de t punto f' de t es 0. O sea que son ortogonales. Demostración. ¿Qué hay que hacer? Profe, ¿qué dice después de constante y está qué? ¿Cómo? ¿Qué dice después de constante? Dice, y está... Relacionado. Gracias. Me faltó una I, ¿verdad? Más o menos. A ver. La norma f de t es igual a la raíz de ¿qué cosa? Ajá, que las entradas son las funciones coordenadas, ¿no? Entonces tienes f1 de t al cuadrado más f2 al cuadrado de t más puntitos f sub n al cuadrado de t. Y esto es igual acá. Bueno, obviamente es un real no negativo, ¿verdad? Pero bueno, eso es obvio. Al dominio, no, esta no es t, esto es una f. La función es derivable en el dominio. Sale. Entonces, ¿qué? ¿Puedo derivar aquí? Así es. ¿A poco la raíz siempre es derivable?
Ajá. Pero podemos hacer el caso en que en que la norma es 0 o elevo al cuadrado, ¿no? Y al elevar al cuadrado, nos queda que f1 al cuadrado de t más, etcétera, fn al cuadrado de t es igual a k cuadrada. ¿Sí o no? Como es derivable, como este es derivable, todas sus funciones coordenadas son derivables, y pues al elevar al cuadrado una función derivable es derivable. Entonces, la derivada de esto, que es la norma de f de t al cuadrado derivada, es ¿quién? La derivada de esto. ¿Qué nos da? Le pongo 1 aquí para que se note que es 1. Eso da 0, ¿no? Da 0 por un lado, pero es igual a ¿qué? Pues f1 al cuadrado de t. O sea, todas las funciones coordenadas derivadas, ¿no? La suma de todas las funciones coordenadas derivadas. ¿Nada más? ¿Qué te da la derivada del primer sumando? Pues te da... te baja un grado, ¿no? 2. ¿Por? Por f de t. F1 de t. F1 de t. ¿Por? Por t. ¿Cómo? ¿Ya se les olvidó la regla de la cadena? Es que íbamos F con prima. antes. ¿Eh? No, nada, bro, de nada. Y el último queda 2fn de t por fn prima de t. Pero esto es igual a ¿qué? A 2f de t por f prima de t. 2f de t punto f prima de t. Y como esto es 0, pues sin el 2 también es 0, ¿verdad? Por lo tanto son ortogonales. Y ya. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Dónde están estas? Bueno, entonces, aunque esta es una cuenta sencilla, acuérdense que intuitivamente lo que está pasando es que si la función es de tal manera que el tamaño de este vector no cambia, esta flecha corresponde a f de t. ¿Sale? Si la derivada no fuera ortogonal a f de t, quiere decir que en la dirección de f de t hay una componente del vector velocidad. Eso quiere decir que esta flecha está siendo modificada por la velocidad en esta dirección. Entonces,
eso lo que hace es que el tamaño de la flecha tenga que variar. Y lo mismo pasa en nuestro ejemplo de la circunferencia, cuando tienen el caso particular en que coseno de t, seno de t, aquí también tienen que la f' en un punto y van a tener que ser ortogonal la fb'. Porque otra vez, esta es la derivada de esta. Si no fueran ortogonales, la componente de la aceleración en la dirección del vector velocidad estaría provocando que este vector esté cambiando de tamaño. ¿Está claro? ¿Lo ven intuitivamente? Aunque ya la prueba está ahí. ¿Sale? Bien, entonces, recordemos, estamos trabajando con curvas suaves. Es decir, f es continuamente derivable en el intervalo de definición. ¿Está clara esta notación? Sí, profe. Y no tiene puntos críticos, porque acuérdense que para ser suave tiene que ser regular y de clase C1. Entonces, al tomarla suave, en todos los puntos de la trayectoria tiene tangente. ¿Sale? Ahora, la derivada, el vector velocidad, lo pueden ver como la rapidez por el tangente unitario. ¿Se acuerdan de esto? Porque recuerden que el tangente unitario es el vector velocidad entre la rapidez. Como es una curva regular, es suave y en particular es regular, la derivada es distinta de cero, o sea que esto está bien definido para toda t. ¿Está claro? Entonces, como de esta expresión, ¿cómo me queda la derivada, la segunda derivada de t? O sea, ¿cómo me queda la aceleración? ¿Qué tengo que hacer aquí? Pues es la derivada de este producto, ¿no? Así es. Es la derivada de la aceleración por el tangente unitario. ¿Y qué me queda? Primero, ¿es derivable este producto? Pues sí, pero ¿Por qué? pues por como es la misma función, bueno, por como es la misma curva. Fíjense. ¿Qué necesitamos para que esto sea derivable? Lo que dice Jorge, que ambas sean derivables. Más, ¿no? Porque miren, de entrada necesitas que f, que la deriva, o sea que para que exista la derivada de esto, además necesitamos que f sea 2 veces derivable para que exista la derivada de esto en el intervalo. ¿Están de acuerdo? Profe, yo tengo una duda. ¿Qué? ¿Tangente sería derivable aquí? O sea, ¿la tangente se puede derivar? O sea, en este caso. Esto no es la tangente. ¿Esto qué cosa es? La tangente es una recta. ¿Qué cosa es esto? ¿Qué? ¿La tangente unitaria?
Ajá. Pero, Esto es un vector, ¿sí o no? sí, sí, sí. Entonces, ¿qué es el vector tangente unitario? Es normalizar, a esto le llamamos normalizar, o sea, hacer de tamaño 1 este vector. Ujú. ¿Por qué? Porque eso nos permite escribir el vector velocidad como una función real que cambia con el tiempo, que cambia con la variable, con el parámetro, que esta función real es la rapidez, que ya estuvimos discutiendo con mucho detenimiento la interpretación de la rapidez, y lo estamos multiplicando por el vector de tamaño 1, por un vector unitario que va en la dirección y sentido del vector velocidad. De la definición del tangente unitario, este vector y este vector apuntan en la misma dirección y tienen el mismo sentido. La curva es regular, o sea que la derivada no se puede hacer cero. Y la norma del vector es cero, sí, solo si el vector es cero. O sea que la norma, o sea que la rapidez no es cero. ¿Está claro? Sí, ok, ok. ¿Sale, Alexis? Bien. Entonces, para que esto sea derivable, necesitamos que esto sea derivable y que esto sea derivable. ¿Por qué el tangente unitario es derivable? Porque es el cociente de esto. Para que sea derivable, necesitamos que con que el numerador y el denominador sean derivables, pues ya es derivable. ¿Sale? Ahora, el numerador es derivable porque ya le pedimos que la función sea 2 veces derivable. O sea que el numerador aquí sí es derivable. ¿Por qué el denominador es derivable? Que es la misma función que está aquí. O sea, ¿podemos asegurar que la rapidez es derivable? Esto lo voy a escribir en otra hoja y ahorita me regreso a escribir ahí la igualdad. Entonces, este es derivable porque ya se lo pedimos. ¿Qué más? ¿Con que sea derivable ya esto es derivable? No, no. O sea, que sea derivable implica que es continua. Pero, ¿por qué esto es derivable? Pero no estamos sumando, ¿no, Marco? La función norma es igual ¿a qué cosa? A la raíz de f1 de t al cuadrado más fn al cuadrado de t. ¿Esto es derivable? No, no tiene que ver la continuidad uniforme.
Pues lo que dijo, más bien, no siempre es derivable esa cosa, ¿no? ¿O sí? ¿En dónde es derivable? Ah, bueno, con derivadas, ¿no? Bueno, Ahí nada más puso la norma, ¿no? No la puso derivable. Bueno, derivó, no la derivó. sí, no más que, bueno, aquí le pongo la comita de la derivada, ¿no? Eso ya quedó. Ajá, si esto es distinto de 0, que sí es porque se cumple porque es regular, entonces, ahora, entonces, la composición es derivable. Todavía no acabo, Yang. ¿Por qué? A ver, observación. La función norma va de Rn a R. Pero, ¿qué quiere decir que esto sea derivable? No sabemos qué significa que sea derivable. Entonces, esto no lo podemos usar. Pero la composición es una función que va de dónde a dónde. De R a... Del dominio de la derivada de f, que es en este caso el intervalo, porque ahí es derivable, que está en R a R. O sea que ustedes sí me deberían de poder decir cuándo una función de R en R es derivable. Y la función es esta. ¿Cómo pueden argumentar que esta función es derivable? Bueno, hay que usar que esto es distinto de 0, porque la función raíz de un número real no es derivable en 0. ¿Cómo pueden argumentar que esta función es derivable? No lo pueden hacer con regla de la cadena, o sea, con la composición, porque la que están componiendo es evaluar la función que va de Rn a R de la norma a este vector, pero no sabemos qué significa que una función de este estilo sea derivable. Entonces, no se argumenta con la composición todavía. Cuando veamos regla de la cadena para este tipo de funciones, ya tendremos esto, pero por lo pronto, ¿cómo podemos argumentar que esta función que va de R en R es derivable? ¿Se entiende la pregunta? O sea, la raíz es derivable fuera de 0, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que argumentar es con la composición, pero de funciones de R en R. Entonces, van a tomar la función g de x igual a raíz de x con g de los reles positivos a los reles positivos, que esta función sí es derivable en los reles positivos. ¿Sale? Esta se la van a aplicar a qué función h de x igual a cuánto,
que sí es derivable. Para usar que la composición de funciones de R en R sí es derivable. ¿A qué función le están aplicando la raíz? No. No. Eso es un vector. Ajá. O sea, a F1' de t al cuadrado más Fn' al cuadrado. Y la h va de R más a R. No, perdón. Va del intervalo a R más, porque esto ya dijimos que no se hace cero. ¿Sale? Entonces, como este es derivable en R más y la imagen de la H es R más, la composición sí es derivable. Entonces, G bolita H sí es derivable en el intervalo. ¿Sale? Y a ver, ¿por qué la H es derivable? ¿Por qué la H es derivable? Al ser f dos veces derivable, sus funciones coordenadas son dos veces derivables. Y si f1' es derivable, su cuadrado también es derivable. Todas las funciones coordenadas al cuadrado también son derivables. Y la suma de funciones derivables es derivable. De funciones reales. ¿Lo ven? Y ya, por eso es derivable. Ahorita tuvimos que hacer eso latoso porque todavía no tenemos el teorema de regla de la cadena para funciones de Rn en Rm en general. Pero ahorita, para esto que necesitamos, con saberse los teoremas de funciones de RNR y el teorema puente, ¿verdad? Ya tenemos el por qué esto es derivable. Entonces, aquí está la argumentación de por qué la rapidez es derivable. ¿Está claro? Sí, profe. Bien. Ahora, como este es derivable porque es el cociente de dos derivables, el producto es derivable. Y ahora sí, con eso ya podemos derivar. ¿Y qué nos queda? Nos queda la derivada de la norma ¿De la rapidez? prima de t. ¿De la rapidez? Ajá. Así es. Por la tangente unitaria, ¿no? Sí. Seco. ¿Más? ¿Sí? Más más la rapidez Ajá. por la derivada de la tangente unitaria. ¿Sí o no? Y ahorita vamos a desmenuzar qué significa esto que está aquí. Porque el chiste es que este vector, por la proposición anterior, este vector es ortogonal a este. O sea que estamos escribiendo. Esto de aquí nos permite ver a la aceleración como la suma de dos vectores ortogonales. Este es de tamaño 1, pero este no es de tamaño 1. ¿Está claro? Esto que no sabemos de qué tamaño sea. ¿Está claro? O sea, la tangente unitaria derivada no sabemos que sea 1, bueno, que sea de tamaño 1. No sabemos que su tamaño sea 1. Ok. ¿Sale? En general no tiene por qué serlo, ¿no?
Pero entonces podemos decir que la norma de la tangente unitaria es 1 o así implícitamente. Este sí, ¿no? Ya te dice que sí. Ok, ya topo. Este por cómo lo hicimos, el tangente unitario pues siempre es de tamaño 1. ¿Se acuerdan de eso? Este sí es de tamaño 1. Es ortogonal a este, pero este no es de tamaño 1. Entonces, para poder entender cómo está actuando la aceleración sobre el movimiento, nos conviene descomponer al vector aceleración en términos de una base ortonormal, es decir, de dos vectores ortogonales, cada uno de tamaño 1. ¿Por qué? Porque al escribir la otra componente con un vector de tamaño 1, vamos a poder interpretar cómo es, qué significa la componente en cada una de las direcciones, en la dirección tangencial y en la dirección normal. Para eso vamos a hacer este análisis. Bien. Aquí termino de escribir que h es derivable porque f'I es derivable para toda I desde 1 hasta n. Entonces, f'I al cuadrado es derivable como la suma de derivables es derivable. Entonces, la función norma de esto al cuadrado es derivable. Que esto es una función de Renner. ¿Sale? Bueno, ya. Ahora. Déjenme hacer un dibujito. Tomen, por ejemplo, la función f de t igual a t, t cuadrada. Ya saben que la imagen de la función coincide con la gráfica de la parábola. O sea, la imagen de f es esta parábola. ¿Sale? ¿Cuánto vale la derivada? ¿Quién es el vector velocidad en 0? Pues, bueno, la derivada de f es el vector 1,2t. Entonces, en 0, pues es 1,0, ¿verdad? Aquí el rojo es f' de t. ¿Y quién es la segunda derivada? Pues es 0,2. Todo el tiempo. Entonces, el vector aceleración siempre apunta hacia arriba. Es constante la aceleración, ¿lo ven? Entonces, acá, aunque el vector velocidad es por ejemplo, en 1, ¿quién es f' en 1? Pues es el
1,2. 1,2. ¿Qué pasó? No, nada de eso, que era el 1,2. En 1. Este es f' en 1. Pero el vector aceleración sigue siendo el mismo 0,2, ¿lo ven? Que son iguales. Ah, la vez sí, vi que va a ser. ¿Sale? Bien. Ahora, en ambos casos, dejen hacer el dibujo aparte para no encimar. Entonces, ustedes lo que van a hacer es imaginarse que ustedes son f de t. Entonces, cuando están f de 0, ustedes están en este lugar. Ustedes no ven R2, ustedes son cerodimensionales. Ustedes son un punto sobre la curva. Y conforme pasa t, ustedes se van moviendo a lo largo de la curva. Y ustedes lo que sienten es el vector velocidad y la aceleración. O sea que ustedes ven, no pueden ver el plano, pero ustedes pueden ver estos vectores porque lo sienten. ¿Sale? Entonces, ustedes están parados en un puntito que aquí es f de 0 ahorita y en el otro caso están en f de 1. En un caso tienen esta situación, aquí está f' en 0 y en el otro caso acá tienen f' en 1 y acá tienen f' en 0 y acá tienen f' en 1. Me faltó hacer más largo el rojo porque es de tamaño 2, es como el azul. No lo estoy haciendo a escala, ¿eh? Me está fallando la escala. Lo hago más largote. Algo así. Bueno. Lo voy a hacer un poquito más corto aquí para que parezca la mitad. Hasta aquí. ¿Sale? Bien. Ahora. En la expresión ustedes tienen que f' de t es la derivada de la rapidez por el tangente unitario. Como este es de tamaño 1, fíjense acá, el rojo es de tamaño 2. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué es este valor? Es, bueno, más la rapidez por t' en t. ¿Sale? Entonces, t y t' son ortogonales. Esta constante es un real. La derivada de la rapidez es un real. ¿Es 0 entonces? No. No sabes, ¿no? Cierto. ¿De qué va a depender el signo de esta derivada? Pues si la rapidez está creciendo o decreciendo. Y en los puntos de inflexión máximos y mínimos locales, esto se va a hacer 0, ¿verdad? Porque esto es una función de RNR. ¿Está claro? Sí, profe. Pero la rapidez es positiva. Como estamos con curvas regulares, no es 0. Y obviamente no puede ser nunca negativa. Entonces, La derivada es positiva, ¿no? no solo eso, sino que
La recta tangente divide al plano en dos partes. La recta tangente divide al plano en dos. No sé si se dan cuenta que como esta constante es positiva, T' tiene que apuntar del mismo lado que F'B'. Entonces, F'B' y T' están del mismo lado de este plano. Están del mismo lado respecto a la tangente. ¿Se entiende esta observación? ¿Qué significa que la aceleración no sea paralela a la velocidad? Pues que esto tiene que ser a fuerza positivo, como lo estamos diciendo aquí. ¿Lo ven? O sea, el hecho de que la rapidez sea distinta de cero, eso hace que la aceleración no sea paralela al vector velocidad. A menos que, ¿qué? Que esto sea cero, ¿verdad? Ajá, a ver. En nuestro ejemplo, claramente el vector aceleración, en ambos puntos, la aceleración no es paralela a la velocidad. ¿Sale? Ahora, como esta constante es positiva, T' y F'B' están del mismo lado de la recta tangente. ¿Está claro eso, Alexis? Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere decir que la aceleración apunte de este lado del plano? Cuando avance el tiempo, se va a tener, el vector velocidad no puede conservar la misma dirección. Cuando avance poquito el tiempo, el vector velocidad no puede conservar la dirección porque la aceleración lo está haciendo que se tenga que ir, tenga que cambiar de dirección. Porque el vector aceleración, al tener una componente en la dirección ortogonal, le está diciendo al vector velocidad, tú te tienes que doblar hacia esa dirección y ese sentido, hacia ese lado del plano, ¿lo ven? Es un vector, no recta, Alexis. Tienen que tener mucho cuidado cuando estamos hablando aquí de distinguir cuándo es una recta y cuándo es un vector. Ahorita en este dibujo no aparece la recta tangente. ¿Sale? Para que no se confundan. No es regaño. Entonces, ¿están de acuerdo que el hecho de que la aceleración no sea paralelo al vector velocidad? Y concéntrense, por favor. El hecho de que el vector aceleración no es paralelo al vector velocidad, eso va a hacer que el vector velocidad tenga que cambiar de dirección
con que el tiempo avance aunque sea poquito. Eso nuevamente se puede demostrar con la diferencial, que ahorita no lo vamos a hacer, es nada más intuitivamente. ¿Sale? Concéntrense, por favor. ¿Sale? ¿Por qué tiene que pasar eso? Porque si los vectores velocidad siempre apuntaran en la misma dirección, los vectores diferencia estarían en la misma dirección. Y cuando tomemos el límite de la derivada, ese vector les tendría que dar un vector con la misma dirección y no les dio, la derivada de la derivada no les dio en la misma dirección. Eso quiere decir que el vector velocidad, cuando avance el tiempo, por muy poquito que avance, que el vector velocidad va a tener que cambiar de dirección. Ahora, dado que el vector aceleración apunta hacia este lado respecto a la recta tangente, la recta tangente la voy a dibujar con negro aquí, miren. Aquí está la recta tangente. ¿Sale? ¿Hacia dónde se va a doblar la curva? Hacia arriba, ¿lo ven? O sea, que hacia donde apunte el vector aceleración o t', la dirección y sentido de este vector les está diciendo hacia dónde se dobla la curva. Siempre que tengan esta situación, no solo para nuestro ejemplo, en cualquier situación donde f sea 2 veces derivable, la curva se va a tener que doblar hacia este lado del plano. ¿Se entendió? ¿Sale? Bien, ahora, en este dibujo, ¿qué nos dice el tamaño de este vector? Es un lío porque este no tiene tamaño 1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribir la aceleración en términos de dos vectores ortogonales, pero normalizados, es decir, ambos de tamaño 1. Dejen tomar esta foto. Y agregar la última observación aquí en lo que estoy escribiendo. La curva se dobla hacia este lado de la tangente. Ajá. Antes de pasar al otro. Entonces, aquí está t' de t, que quién sabe de qué tamaño sea. Tienen que multiplicarlo por la rapidez para que les dé la sombra en esta dirección. Este vector aquí, que es en la misma dirección del verde, es ortogonal al rojo. Aquí, este negro, este vector negro de aquí, es esto de aquí. Porque cuando sumen este vector negro, ¿con cuál otro? Se me acabaron los colores. ¿Con qué dibujo? Pues el otro negro también, ni modo. Proyecto este vector aceleración sobre el vector velocidad y les da ¿se dan cuenta? Entonces, este vector negro es este. La rapidez por t' de t.
Y este vector negro de aquí es la derivada de la rapidez por el tangente unitario. Porque así al sumarlo les da el vector aceleración. ¿Lo ven? Entonces, recupero este dibujo acá para lo siguiente. Acá traigo la tangente. Esa es la recta tangente en f de t. Ahorita la t está fija aquí, ¿eh? Aquí está f de t. Luego, acá está el vector aceleración, f bi'prima de t. Acá está el velocidad. ¿Sale? Y lo que vamos a hacer es dar una base ortonormal. Entonces, como queremos escribir esto en términos de un vector de tamaño 1, vamos a definir el vector normal como t' de t sobre su tamaño, para que les quede de tamaño 1. Ahí. ¿Sale? ¿Qué necesitamos para definir esto? Pues que esto no se anule. Que t' no se anule. ¿Y qué necesitamos pedir para que la derivada del tangente unitario no se anule? ¿Cuándo se va a derivar? Cuando t' les va a dar el vector 0. Pues ¿quién es t'? ¿Quién es t'? T es f1' de t sobre f, la norma de este vector. Perdón, de f', sin el f1. Coma, f2' de t sobre la norma de f'. Y a esto lo tienen que derivar, ¿se dan cuenta? Porque, ¿quién era t'? ¿Quién era t, perdón? ¿Dónde escribí acá está t? T es la derivada de f entre su norma. ¿Quiénes son las componentes de este vector? f1' y f2', y en cada coordenada dividen entre el tamaño de f'. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿cuándo esto les va a dar 0? Cuando los de arriba sean 0. No, no. Porque es un cociente. Esto es f' de t. ¿Sale? Entonces, ¿quién es la derivada de f1' de t sobre la norma de f' de t? ¿Quién es la derivada de esto? Es f bi'prima 1 de t por la rapidez. Menos La derivada de la rapidez. f1' de t por la rapidez. Por la rapidez. La derivada de la rapidez. La rapidez.
Entre la Y rapidez. todo esto entre la norma de la rapidez al cuadrado. Uf. Cuando esto les da 0, ¿no? Es un lío, porque si esta diferencia se anula, esto les va a dar 0. Hay muchos casos en los que esto se puede hacer 0. ¿Lo ven? Que la rapidez sea constante te da que esto es 0, pero no esto es 0, Max. No necesariamente esto es 0. Entonces, ¿qué vamos a hacer para definir el vector normal? Pues nada más pedir que esto no se anule. Entonces, lo que sí necesitamos es que sea suave y 2 veces derivable. ¿Sale? Entonces, sea f de un intervalo en R a R2, ahorita, suave, o sea que es regular, continuamente derivable, y no solamente eso, sino 2 veces derivable, y que T' en T es distinto del vector 0 para toda T en el intervalo. Entonces, este vector es el vector normal de F en T. Y con esto ya tenemos 2 vectores unitarios. El normal y el tangente unitario. ¿Y cómo me queda entonces la aceleración? Ay, se me atravesó este papelito aquí. Vuelvo a mandar la foto. Entonces, ¿están de acuerdo que cuando van en la montaña rusa se siente tanto la aceleración en dirección paralela del piso como si van subiendo o van de bajada? Se siente distinto. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, eso que sienten, en lugar de sentirlo hacia adelante y hacia atrás, lo vamos a descomponer en la dirección tangencial y en la dirección normal de la trayectoria, que eso ya es otra cosa. ¿Sale? Si ustedes van sobre la parábola, si la montaña rusa tuviera esta forma, ustedes solo sienten la aceleración hacia arriba y hacia abajo, y hacia adelante o hacia atrás, por cómo estamos acostumbrados a percibir el movimiento y demás. Aunque no estén aquí abajo, sino acá, aunque pase esto, lo sentimos así o lo podemos notar. En cambio, lo que vamos a hacer es descomponer este vector aceleración como si ustedes vivieran dentro de la curva, como si fueran un punto sobre la curva, y ustedes solo puedan percibir el movimiento en la dirección tangente y en la dirección normal. Y al hacer eso, ¿cómo me queda? Acuérdense que
¿cómo me queda esta parte de la expresión? Porque este vector de aquí, el que va en la dirección normal, ¿cómo lo podemos escribir si t'? Bueno, esto de aquí, la rapidez por la derivada del tangente, en términos del normal, ¿cómo queda? Pues queda, hay que multiplicar por 1, ¿no? Queda la rapidez por la norma derivada del tangente por el normal. ¿Están de acuerdo con esta igualdad? Porque esta es t' entre la norma de t', que les da t'. Ay. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo en esta igualdad? Vean, ¿quién es el normal? T' entre la norma de t'. Si lo sustituyen aquí, se cancelan las normas de t' y les queda t', que es lo que está aquí. ¿Está claro? Bien, entonces, definición. A partir de este momento, cuando diga una curva en donde esté trabajando con el vector normal y todo este asunto, es que se cumple lo necesario para trabajar con el vector normal. ¿Sale? Es suave, es 2 veces derivable y la derivada de t es distinta de 0. Todo eso lo vamos a asumir para poder trabajar con esto. Entonces, sea f una función de un intervalo en R a R2. Curva adecuada entre paréntesis, donde ya saben que es adecuada. Sí. Bueno. Vean. En esta expresión, esta es la componente de la aceleración, es el tamaño de este vector, ¿lo ven? El vector aceleración lo van a ver como la suma de dos vectores ortogonales. Hago este dibujo acá, nuevamente, pero ya sin la recta tangente. El vector aceleración, este es f de t. El vector aceleración lo vamos a descomponer en la suma de dos vectores ortogonales. ¿Este es quién? ¿Y quién es este de acá? ¿Este de aquí quién es? Vean la suma. Este rojo de aquí, ¿quién es de acuerdo a esta expresión? O sea, la derivada de la rapidez por el tangente unitario. ¿Y quién es el otro rojo? Este de aquí, pero que en términos del normal, ¿cómo queda? Es este, ¿no? Este de acá es la rapidez por la derivada del tangente, la norma de la derivada del tangente unitario por el normal. Uf. ¿Está claro este dibujo?
¿Todo el mundo? Este es el dibujo clave. Bueno, esta es la componente de la aceleración en la dirección tangencial. ¿Cómo se va a llamar esta aceleración? Esto es una aceleración. ¿Cómo se va a llamar? Aceleración tangencial, ¿verdad? Muy bien. Y esto, este vector que es ortogonal, la dirección se las da el vector normal. Esto es una aceleración. Este producto de normas es una aceleración, solo que es una aceleración que es un RAL, que les da el tamaño de este vector. ¿Y cómo se va a llamar esta aceleración? ¿Normal o centrípeta? Luego explico por qué se va a llamar centrípeta. Tiene que ver con, acuérdense que el sentido de esta flecha les dice hacia dónde se dobla la curva. O sea, que la aceleración está haciendo que la curva se doble hacia este lado. Por eso es centrípeta de que el centro del movimiento ocurre hacia este sentido y dirección. Pero bueno, ahorita escribo todo eso. Entonces, si quieren para ser más explícitos, ¿qué quiere decir que es adecuada? Pues que existe el normal para toda t en el intervalo. Eso es lo que necesitamos realmente. ¿Sale? Entonces, A sub t es una función que va del intervalo a R. A sub t de t es la derivada de la rapidez. Es la aceleración tangencial. ¿Sale? Está muy bonito, qué difícil. Son muchos nombres, pero no se angustien. Conforme se trabajen los ejemplos y los ejercicios de la guía, se van a ir habituando a este lenguaje. A sub n es una función que va de ahí a dónde. Como es el producto de estas normas, este va a los reales positivos. Este sí podría hacerse 0, no, porque estamos pidiendo que exista el normal y para eso esto tiene que ser distinto de 0. Entonces, la aceleración normal siempre es una función positiva. Y A sub n de t es el producto de estas normas. La rapidez por la norma de la derivada del vector tangencial es la aceleración normal o centrípeta. ¿Sale? Y entonces, ¿cómo queda escrito f' de t? Pues como la aceleración tangencial en el tiempo t por el vector tangente unitario en el tiempo t, más la aceleración normal en el tiempo t por el vector normal, que es unitario, el normal unitario, en el tiempo t. ¿Qué cosa? ¿Cómo que qué es? No me digas, Alexis. A ver, ¿dónde te me perdiste?
Este es el vector aceleración, ¿no? Con estas definiciones, el vector aceleración te queda escrito así. El vector aceleración te queda como la aceleración tangencial por el tangente unitario más la aceleración normal, por el vector normal. ¿Cómo ven? ¿Está difícil o bonito? Está enredado porque son muchos conceptos nuevos, Luis, pero conforme lo trabajen van a irle agarrando la onda. ¿Cuál es la idea central de lo que estamos haciendo aquí? Pues escribir al vector aceleración que es un vector cualquiera en términos de una base ortonormal. Observación. Para cada t en el intervalo, t de t y n de t nos da una base ortonormal para el vector aceleración, para la segunda derivada de f de t. ¿Sale? ¿Qué nos dice la aceleración tangencial? Que es la derivada de la aceleración, de la rapidez, perdón. Pues nos está diciendo cómo cambia la rapidez conforme se va desarrollando el movimiento. ¿Está claro? O sea, ¿qué era la rapidez? ¿Se acuerdan eso del miércoles? Nos decía, la rapidez está asociada a qué tan rápido va recorriendo la curva la parametrización, ¿se acuerdan? O la tendencia del objeto en movimiento a moverse en la dirección tangencial en ese momento. ¿Qué tan rápido se movería sobre la tangente si de repente el objeto se mueve a lo largo de su dirección tangente en ese momento? ¿Qué tan rápido la recorrería? ¿Se acuerdan de esa discusión del miércoles? ¿Está claro? Ahora, esa es la rapidez. ¿Qué nos dice su derivada? Pues cómo cambia ese valor instantáneamente. Esta es la aceleración de la rapidez. La aceleración tangencial es la aceleración de la rapidez. Perdón, la velocidad de la rapidez, porque es la derivada de la rapidez. ¿Está claro? La aceleración tangencial es la velocidad de la rapidez. ¿Sale? Entonces, nos da depende de qué tan rápido, recorre a la curva la parametrización.
Y a su vez, si ustedes conocen este valor, les va a dar información de cómo es la rapidez cerca de ese punto, de cómo va cambiando la rapidez. Porque esto es una derivada de una función de RNR. Si conocen esa derivada, les da, por lo que saben de cálculo 2, de cálculo 1, si conocen la derivada, eso les da información de la rapidez. Además, conocer la aceleración tangencial nos dice, nos da información de la rapidez. ¿Sale? Ahora, la aceleración normal nos dice qué tanto se despega la curva de su tangente. Porque miren, esto es lo nuevo. Bueno, todo es nuevo. Luego veo tu pregunta, Alexis. Déjame seguir con esto. Vean. Tomen dos funciones. F de t igual a t, t cuadrada y g de t igual a t, k por t cuadrada. ¿Sale? ¿Cómo les queda f' de t? Pues les queda 1,2t. Y g' les queda 1,2k por t. ¿Sale? La f es una parábola y la g es una parábola que se pega o despega del eje dependiendo del valor de k, ¿verdad? Voy a tomar k positiva ahorita. 2kt o 2tk es lo mismo, ¿no? K es constante, es fijo. Sale. Entonces, aquí está la parábola, la f. Y vamos a tomar dos casos. Cuando la k es mayor a 1, ese es g sub k. Entonces aquí es g sub k1 con k1 grande. Y tomen g sub k2 con k2 cercano a 0. Pero positivo porque lo tomé así. Esto es nada más para que se hagan una idea. Bueno, entonces vamos a escribir la derivada de ambas. ¿Qué les queda? F'B' les queda 0,2 y G'B' les queda 0,2k. ¿Están de acuerdo? Pero vamos a ver quién es el tangente unitario. El tangente unitario de la f es su derivada entre su norma. ¿Y qué les queda? 1,2t entre la norma. Que la norma de este vector es ¿quién? Pues 1 más 4t cuadrada. ¿Y quién es el tangente unitario de la g? Que si se fijan no se va a anular, ¿no? ¿Quién es el tangente unitario?
es 1,2kt sobre la raíz de 1 más 4k cuadrada t cuadrada. ¿Sale? ¿Quiénes, para poder escribir los normales, necesitan las derivadas de esto? Y ya quedó feo, ¿verdad? ¿Lo ven? Si quieren nada más hago el de la G, al fin que el de la F es cuando la K vale 1. ¿Sale? O sea, F es igual a G sub 1. ¿Sale? Es la derivada de T sub G sub 1. De T, ¿qué es quién? La derivada del primero es 0. Aquí la cuenta queda fea, ¿no? Porque es en la primera coordenada tienen 1 entre esto. ¿Qué les queda? Un medio. No, menos un medio, ¿no? En la primera coordenada, ¿qué les queda? Menos un medio, o sea, menos que multiplica algo aquí, 2. Por esto la 3 medios. 1 más 4k cuadrada t cuadrada a la 3 medios. Por la derivada de lo de adentro de la raíz, que es 8k cuadrada t. Coma. ¿Están de acuerdo? Hice bien la cuenta, chéquenlo por favor. ¿Qué me queda en la segunda coordenada? Queda peor, ¿verdad? ¿Qué queda? La derivada del de arriba me queda 2k por la raíz. 1 más 4k cuadrada t cuadrada. Menos 2kt por la derivada de la raíz. ¿Qué les queda? Por un medio de la raíz de 1 más 4k cuadrada t cuadrada. Y arriba por la derivada de lo de la raíz, que era 8k cuadrada t. Todo eso es la derivada de t'. Entre todo esto, entre el cuadrado de esto, ¿lo ven? Me faltó eso. Ya ni me cabe aquí. O sea, la cuenta está re fea. ¿Sale? Déjenles mando esta foto. Bueno, falta, ¿eh? Todo esto entre el cuadrado de esto. Que ya no ocupo. Falta, aquí le voy a poner falta. Ya no ocupo. Entonces, van a decir, ¿y para qué hacemos esa cuenta re fea? Si ya tenemos aquí el vector aceleración. Vean. Pues regreso a esta expresión. Vean. ¿Qué pasa con el vector aceleración en el 1, 1, por ejemplo? O sea, cuando la t vale 1.
El vector aceleración no depende de la t. ¿Sale? ¿Qué les queda? Fíjense, cuando la t vale 1. Hago este dibujo en la otra hoja de nuevo. Entonces, la g sub k2 era una parábola que está muy aplastada. Entonces, tomen aquí g sub k2 en 1. ¿Qué es quién? Pues 1, k. ¿Sale? ¿Quién es la derivada en este punto? Les queda el mismo, ¿no? 0,2k. Pero aquí la k es chiquita. O sea que es un vector que apunta hacia arriba, chiquito. Ahora tomen otra parábola. Aquí. Este es g sub k1 de 1. Que es... este es k2. K2. Y este es 1, k sub 1. Porque la t vale 1, al cuadrado vale 1, ¿sale? ¿Cómo les queda aquí la aceleración? Es un vector más grande porque k1, la idea es tomar k1 mucho más grande que k2. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando usted... déjenme hacerlo acá porque si no, no se va a ver bien aquí. Aquí está el g biprima de k1 en 1. ¿Sale? El vector velocidad queda algo por acá así, porque es tangente a la curva. Por aquí algo así. Mientras que en el otro caso, tienen, aquí está una flecha chiquita, que es g biprima K2, perdón, en 1. Y acá el vector velocidad está más acostado. ¿Sale? Este de aquí es g' K1 en 1. Y acá es GK2' en 1. No sé si se den cuenta que a la hora que ustedes tomen el normal, la componente en la dirección normal acá es mucho más grande. Es decir, ¿cómo es la aceleración normal para este caso? Aquí le voy a poner arriba con K1 en 1. Si la K es muy grande, la componente del vector aceleración en la dirección normal es muy grande. O sea que esto es mucho más grande que la aceleración normal cuando la constante es la 1 en 1. Porque aquí va a ser algo chiquito. ¿Esta parte se entendió? Porque aquí la componente del vector pues, es chiquito, porque el mismo vector es chiquito. Entre K2 sea más cercana a 0, la aceleración normal es más y más chiquita. Mientras que entre más grande sea la K1, la aceleración normal es más y más grande. ¿Los volteé? Ah, los volteé. Chin. Perdón. Ya hice el dibujo al revés aquí. Este era K2, K2, K2.
Perdón, me revolví aquí uno. Y esta desigualdad pues va al revés. Ya, no estaba bien. El K1 es el que era grandote. Ya ya revolví todo. K1 era mucho más grande que K2, eso estaba bien. Lo voy a repetir todo, perdón. Ay. A ver. Había tomado K1 mucho más grande que K2. G sub K era de T. Era 0,2K. ¿Sale? Entonces, G biprima K1 en T, lo quiero comparar con G biprima K2 sub T. Ahora, ambos en tamaño, este es mucho más grande que este. ¿Sale? Y ahora hago el dibujo. El dibujo estaba bien. Aquí está G sub K1 de T. Aquí está G, no. Ya la regué otra vez. Me cacho por querer ir rápido. Porque apunta para arriba. Apunta para arriba. Me va a costar trabajo esto, pero bueno, a ver. Aquí está este punto. Va para arriba. Aquí está G biprima K1 en 1. ¿Sale? Acá está el G' K1 en 1. Y su componente en la dirección normal va para acá. Bueno, ya aquí se sale. ¿Sale? Bien. El otro caso era pues este. Bueno, lo voy a hacer en verde también. Era una flecha chiquita hacia arriba, G biprima K2 en T, en 1. La velocidad está más pequeña y más acostada. G' en K2 en 1. Y como es más pequeño, la componente en la dirección normal es más pequeñita. Y todo eso era para escribir que la aceleración normal con K1 en 1 es mucho más grande que la aceleración normal con K2 en 1. Ahora sí. ¿Aquí estamos bien? Ya. El chiste aquí es que no sé si notan que eso lo que significa, por ejemplo, cuando están en el origen, cuando la t vale 0, todo es parecido.
la curva se despega mucho más de su tangente que es horizontal. Es que la ventaja de tomar t igual a 0 es que las tangentes van en la misma dirección. La curva se despega mucho más de la misma tangente que la curva roja. La verde se despega mucho más que la roja. ¿Sale? Lo voy a escribir aquí. No solo esto pasa en 1, sino también en 0, ¿no? En t igual a 0, las curvas tienen la misma tangente. Pero G sub K1 se despega mucho más de su tangente que G sub K2. ¿Aquí vamos bien? ¿En esta hoja? Profe, Ok. en la segunda donde dice mucho más grande, ¿no es K sub 2? Aquí, ¿verdad? Ajá, Sí, gracias. Es todo, ¿verdad? sí. Gracias. Bien. ¿Cómo medir? ¿Cómo precisar o medir eso de que la curva se despega de su tangente con la curvatura? ¿Qué es lo que vamos a discutir mañana? ¿Sale? Entonces, ¿por qué son tan importantes estos, el vector tangente unitario, el normal, la aceleración centrípeta, la aceleración normal? Porque fíjense que en esa expresión, ¿por qué es tan importante esta expresión? Porque aquí está la información de la rapidez, de cómo va a cambiar, de cómo es el vector velocidad, porque si tienes la rapidez y el tangente unitario, tienes la información de cómo es el vector velocidad. Eso te dice qué tan rápido vas recorriendo la curva, en qué dirección y en qué sentido. El vector velocidad les da eso. El vector aceleración les va diciendo cómo va cambiando ese vector velocidad y ahí les va diciendo cómo va cambiando la rapidez, pero además cómo se va doblando la curva despegándose de su tangente. ¿Sale? O sea que si ustedes viven dentro de la curva y tienen esta información, ustedes no conocen la función, ustedes no saben cómo es la curva, pero saben toda esta información, van a poder saber cómo es la curva. Qué loco, ¿no? En el fondo,
lo que hay detrás de ese problema tiene que ver con lo de ecuaciones diferenciales. Y que en física, y no solo en física, en muchos problemas socioeconómicos, si tú tienes la información de cómo es la velocidad, de cómo es la aceleración, no solo de una función de RNR, te va a ayudar a saber cómo es la función, sino que si tú llevas una trayectoria en una función de variable real, pero que la imagen es un vector de varias coordenadas, esta información te va a permitir saber cómo es la trayectoria. ¿Sale? Entonces, cuando pasemos al tema de curvas en el espacio, vamos a ver el teorema. Nada más les voy a platicar de qué trata el teorema fundamental de curvas, pero tiene que ver con eso. Si tú tienes la información de la derivada de la aceleración, en un punto tú vas a poder conocer cómo es la curva localmente. ¿Sale? O sea, vas a saber cómo es la trayectoria a partir de saber la derivada y la aceleración. Está buenísimo, ¿no? Bueno, ya. Fin. O sea que, si se fijan, la discusión de la aceleración para este tipo de funciones es mucho más rico e interesante. Entonces, si se dan cuenta, pues bueno, las funciones de RNR pues son muy útiles, pero este tipo de funciones nos sirven para muchísimas cosas. Y obviamente que el cálculo diferencial nos da muchas herramientas para poder conocer trayectorias. Entonces, por ejemplo, si tú quieres saber cómo es la trayectoria en un campo magnético, en un campo gravitatorio, o sea, cuando tú conoces las fuerzas, no conoces la trayectoria, sino que tú conoces las fuerzas te están dando cómo es la aceleración presente en el objeto que se va a mover. ¿Sale? Bueno. En los 10 minutos que me quedan hay que ponernos de acuerdo rápidamente qué onda con la evaluación y todo el asunto. No, sí, aquí hay son temas densos. No es una cosa trivial. A ver, ¿entró Alejandro? Alejandro, no, a ver. Quería ver si entró alguno de los ayudantes, porque les dije que si querían estar, entraran. Pues, bueno. Estas discusiones les van a ayudar para tener una intuición en ecuaciones diferenciales. Bueno. Ya. A ver. Mañana entonces vemos curvatura. Con eso acabamos el tema de curvas en el plano. Entonces, la propuesta es, hay dos opciones, propuestas. Opción 1. Que haya clase lunes y tal vez martes para curvas en R3, en el espacio. Ahora, ayer fue el consejo técnico y no decidieron nada sobre el calendario. Entonces, seguramente lo van a decidir hasta enero. Entonces, se me ocurren las siguientes opciones, se las voy a poner por escrito aquí. Profe, entonces, ¿qué hablaron en el consejo técnico? ¿Eh?
Entonces, ¿qué hablaron en el consejo técnico? ¿Quién sabe? No sé. Bueno, a ver, se las pongo aquí por escrito. A ver, esas son las opciones que se me ocurren. Opción 1, que el próximo miércoles hagan el examen 5 los que quieran y los ayudantes que quieran colaborar con esto, pues que se los apliquen. Quienes no hagan el examen 5 el próximo miércoles, le tendrían que responder un ejercicio extra durante el parcial 6 que nos ayude a evaluar este tema de curvas. Sería un ejercicio que relacione curvas y superficies. Entonces, si no se pospone el inicio del siguiente semestre, esta es la mejor opción. Déjenme, les pongo el resto del texto porque no sé, como que se acabó allí. Luego, opción 2, que regresando en enero, si no se pospone el inicio del siguiente semestre, todos hacen una pregunta extra en el parcial 6 para evaluar el 5. O sea, es juntar el examen 5 y 6 en un mismo día. ¿Por qué? Porque si no se recorre el inicio del semestre, no nos da tiempo en enero de hacer 2 exámenes, porque eso nos quita 4 días de clase, por lo menos, que es prácticamente una semana. Si ustedes hicieran el examen 5 regresando la primera semana de enero, pues básicamente hagan de cuenta que el lunes sean dudas de examen, el martes el examen. Nos quedan 3 días de clases para el tema de superficies. El examen de superficies tendría que ser la 4ª semana de enero, o sea que solo les podríamos evaluar el tema de superficies con lo de 2 semanas y media de clases. Y el tema de superficies es muy extenso. Entonces, por eso esa opción la descarto. Si no se pospone el inicio del siguiente semestre. Si se pospone el inicio del siguiente semestre, eso lo sabríamos, si bien nos va, el jueves de la primera semana de enero regresando de vacaciones. Y eso quiere decir que con esa información podrían hacer el 5º parcial hacia el viernes de esa semana o el lunes de la 2ª semana de enero y todo se recorre. 4ª opción es no evaluar el tema de curvas. ¿Sale? La opción de no evaluar el tema de curvas es no evaluar las curvas en el plano ni en el espacio, ninguna. Ajá, nada. Ahora, las van a necesitar para el tema de superficies, ¿eh? Lo básico del tema de curvas sí se utiliza en el tema de superficies. Así es, Nelly. Pero van a entregar muchas copias de lo mismo, ¿no, Dafne? ¿No es mejor que, si van a hacer tarea de examen en vacaciones, ¿para qué extender la tortura? Mejor
examen, un día, 3, 4 horas o el tiempo que les tome y ya. Si les dejo tarea examen y se van a echar no sé cuántos días en eso, pues es peor, ¿no? Y luego que además entreguen muchas tareas copiadas o muy parecidas, pues como que yo no le veo sentido a eso. O sea, ¿cuánto tiempo les va a tomar, por ejemplo, entregar toda la guía por escrito? Se van a echar más de una semana escribiendo todo eso. O sea, un examen, pero tarea examen, ¿no? 2 preguntas, dice Miguel. A ver, ¿cuál es el problema de que el examen sea el miércoles, por ejemplo? Es que, por ejemplo, yo tengo que entregar 2 tareas de examen la próxima semana. Una se entrega el jueves Ujú. y la otra el viernes. Entonces, las tendría que estar haciendo y todo. Pero tal vez si se recorriera un poquito más el examen, sí, yo preferiría ya hacer el examen y ya evaluar ese tema para saber qué es lo que me falta ver y ya. Ok. Bueno, no, ahorita reviso. Miren, como se me está acabando el tiempo de la clase, mañana tenemos la clase y acabando la clase ya decidimos lo que vaya a ocurrir mañana. ¿O qué hacemos? Ahorita se han dado de baja 6 personas. No, 16 personas. Pues no, porque ve todas las opciones que les digo. O sea, si aceptan mi dictadura, yo digo que se haga el examen el miércoles. Es casi como para los que tengan varias tareas que entregar la semana que entra, es como una semana más de actividades. Pero bueno, como seguramente todavía andan apurados hoy, y ya me queda un minuto de clase, mañana veo curvatura y acabando curvatura decidimos todo este asunto. Y ahí lo consultan con su almohada. Sí, Denis, como siempre. Si el examen es el miércoles, se entrega el miércoles, ¿no? ¿Cómo que? No entendí, Yang. El próximo miércoles, Alexis. En la opción 1 en la opción 1, ¿no? No, pues sí, entiendo. Bueno, triste realidad. Ya ven, esto es culpa del técnico que no nos hizo caso. Digo, a lo mejor posponen el inicio del semestre después, pero nosotros necesitábamos saber desde ayer. ¿Sí? Sí, entonces mañana decidimos lo del examen. Eso es consenso, ¿verdad? No entendí, Jorge. Sí, el mensaje lo mando. Baba, mucha baba. O va. Pues ni modo, Giovanna, asumen la decisión de los demás. Pues si no, ¿qué hacemos?
Pero puedes mandar tu opinión por escrito. Yo no me tengo que ir. Si quieres decirme de una vez tu opinión. Dafne dice que que viva la dictadura, que muera la democracia. Ya salió el anarco. Yo creo, si se sienten muy presionados, pues ya que quede